La bruja de la Huasteca. Después de vivir la trágica epidemia de la viruela negra, donde fallecieron más de 20,000 personas, los habitantes del pueblo de Copaltiquetl se enfrentaron a uno de los hechos más paranormales de los que se tiene historia. Todo sucedió a principios del siglo pasado, allá por los años 1900-1910, poco antes de la Revolución Mexicana. El pueblo de Copaltiquetl, cabe decir, es conocido como el lugar de brujos o curanderos, y pues sucedió que en aquel tiempo vivió ahí una señora llamada Marcelina Luis Morales, muy conocida porque, según cuentan, se transformaba en un animal. Esta mujer se valía de polvos y brebajes raros para dormir y dominar a su esposo, Macario Cruz Hermelindo. Marcelina poseía un aspecto deprimente, puesto que daba la impresión de que no dormía ni comía nada. Tenía grandes ojeras y su tez demasiado pálida. Sus largas uñas parecían garras de animal salvaje. Su cabello era muy escaso y delgado, hasta el grado de tener espacios vacíos como de calvicie. Justo a las 12 de la noche, en su alejado jacal, rodeado de árboles viejos con ramas grandes y sombrosas, empezaba un extraño ritual. Rociaba aguardiente con la boca y ahumaba con copal todo el sitio. Hacía oraciones y rezos demoníacos, en forma extraña que hasta le cambiaba la voz. Posteriormente hacía lumbre en el suelo y se ponía a brincar de un lado a otro, durante un buen rato, y en determinado tiempo de estar saltando esa hoguera, se sentaba frente a una lejía, recipiente hecho de lodo forrado de ceniza para almacenar agua, y empezaba a untarse ceniza húmeda en las rodillas hasta que se desarticulaban sus extremidades, quedándose sin rodillas y pies. Su rostro se desfiguraba por completo, apareciéndosele un hocico y colmillos punzantes, con las piernas y manos como ancas de rana. Entonces comenzaba a salir sangre espesa de su espalda. De inmediato le brotaban unas alas negras y gigantes que le cubrían todo su cuerpo. Así, en silencio, bajo las sombras de la noche, pensaba qué hogar atacar. En cuestión de segundos empezaba a volar en busca de niños recién nacidos para chuparles la sangre hasta dejarlos vacíos. Su lengua era también enorme y larga, que le permitía atacar a los bebés desde muy lejos, dándose prisa para que no la sorprendiera el día, porque de lo contrario, ya nunca podría volver a su estado natural. Una noche Macario, su esposo, llegó sin avisar, pues quería darle una sorpresa a su mujer. Se escondió tras las plantas de maíz para poder acercarse, brincó la cerca de otate y se asomó por la ventana. El fuego de la hoguera iluminó su asombrado rostro, que se quedó sin habla ante lo que estaba sucediendo. Vio cuando ésta saltaba la hoguera de lado a lado, y no le quedó la menor duda de lo que la gente andaba hablando de ella. Descubrió que su vieja era aquel temido y odiado ser del que tanto se comentaba en casi toda la sierra, y que tantos males había causado. Cuentan que era tan mala y vivía tan hambrienta, que incluso a sus propios hijos les había chupado la sangre hasta quitarles la vida. Cuando su marido la vio transformada, sintió que la odiaba con toda su alma. De pronto Macario se quedó triste, sentado en la parte trasera del jacal, abrazando un morral empolvado que contenía ropa y un sombrero pequeño. Derramó unas lágrimas y se quedó con la mirada perdida, estática, como si hubiera fallecido. Ella, la mujer que tanto tiempo había sufrido la pérdida de sus 3 hijos, era la misma que se los había quitado. Entonces, horas después, escondido tras la puerta, espiaba. Veía cómo se estaba quitando Marcelina sus extremidades inferiores, y una vez que se aseguró que ya no había nadie en el jacal, rápidamente tomó las rodillas y corrió hacia la sierra de Cotoncotepetl, y en un lugar muy alejado las enterró y regresó para terminar su venganza. La bruja volvió a su casa después de su terrible viaje, pero el jacal estaba ardiendo en llamas. Todo estaba perdido. Ella estaba desesperada, intentando apagar el fuego para poder recuperar sus extremidades, pero nunca lo logró, y quedó convertida en animal sin rodillas, hasta que se enfermó de tristeza y falleció. Se cuenta que su alma vaga en pena por los montes y pueblos cercanos,
Hasta dicen que revive en los cuerpos de otros brujos o brujas en el mes de marzo, que es cuando iniciaba el año del calendario indígena, para seguir haciendo sus terribles males. Para Dios o para el diablo. No cabe duda de que con nuestras acciones de cada día vamos forjando nuestro propio destino. El día del parto de una mujer indígena mandaron llamar a una comadrona con fama de bruja, la cual ayudó a que la hermosa niña que llevaba en el vientre naciera sin ninguna complicación. Sin embargo, la bruja dijo: «Cuando crezca esta niña, va a ser reclamada por Dios o por el diablo». La familia no escuchó tal presagio y los años pasaron. En el cumpleaños número 15 de esta niña, a la que llamaron Clara, se había convertido en una bellísima joven, tan bella que se decía que era la mujer más linda de la Nueva España. El mismo día de su cumpleaños llegaron unas monjas a la casa de esta familia, ofreciendo llevarse a la jovencita a un convento para su educación y sobre todo para inculcarle el temor a Dios y a sus castigos a que se hacían merecedores quienes no cumplieran sus leyes, ya que la hermosa joven tenía fama de déspota. Los padres le preguntaron si quería ser internada en un convento, a lo que ella contestó: «Solo las feas y las infelices deben de estar encerradas». Los padres se propusieron casar a la joven, y ella puso como condición que cada caballero que la fuera a pedir tenía que batirse en duelo para alcanzar los favores de su corazón y desposarla. Claro que esto no fue complicado, pues decenas de caballeros fallecieron en duelos y ella no se decidía por nadie. En su cumpleaños 16, al llegar la noche, la joven escuchó los cascos de un caballo llegar hasta donde estaba su balcón. Acto seguido, se escuchó una bella melodía. Fue entonces cuando se sintió atraída a asomarse. Se impresionó cuando distinguió a un hermoso caballero que jamás había visto. Él había llevado aquella serenata y estaba al pendiente de la joven con una rosa en la mano. Pasaron los días y el apuesto caballero iba cada noche a ver a la bella joven, quien ya para ese entonces estaba enamorada del hermoso mancebo, quien le pidió que huyera con él a la noche siguiente, a lo que ella aceptó. Así, el caballero llegó a la hora de costumbre. Clara ya lo estaba esperando con equipaje en mano. Bajó sigilosamente por la ventana y montando en el caballo de su enamorado, salieron a la Ciudad de México. Nunca se volvió a saber nada de la joven, pero se dice que a los pocos días de haberse ido, se encontró en un paraje cercano a una mujer con la cara totalmente desfigurada, creyendo que se trataba de esta chica. Los relatos del día de hoy han terminado. Pero si quieres escuchar más historias, quédate en la permanencia voluntaria de John Misterio. La bruja que rejuvenecía. Durante la época de la colonia fueron castigadas muchas mujeres y hombres bajo los cargos de hechicería, pues se suponía que la fuente del poder oculto de aquellos brujos provenía de la adoración al diablo. Esto justificaba y explicaba el repudio y el miedo a las brujas. Por lo tanto, su persecución y aniquilación. A medida que pasó el tiempo, la imagen de las brujas se enriquecía con las declaraciones de aquellas que después de horribles torturas, mentían y confesaban todos los horribles crímenes y herejías que los inquisidores les quisieran adjudicar. Lo que sí es verdad es que algunos casos, como el que a continuación relataremos, son de los más escalofriantes. Al parecer la bruja, después de ser juzgada y conducida a su calabozo, se convirtió pasados unos minutos, para sorpresa de los guardias, en un cuervo que se alejó volando ante los consternados ojos de los oficiantes, regalándoles una escalofriante carcajada que cimbró los sucios y oscuros calabozos. La historia quedó como una leyenda local del estado de Oaxaca, y la persona que acusó a la bruja era una señora de nombre Magdalena Domínguez. Ella contó que era vecina de aquella malvada mujer, y que en más de una ocasión la había sorprendido espiando por la ventana de su casa
hacia la habitación de sus 3 pequeños hijos. A los niños les causaba temor porque contaban a su madre que cada vez que se asomaban a la ventana, sobre todo por las noches, la anciana estaba afuera, mirándolos con una sonrisa maliciosa. Este hecho atemorizó a la mamá, pues temía que la anciana un día fuera capaz de robarse a uno de los niños. En realidad, aunque al principio estaba asustada, jamás había imaginado la naturaleza de aquellas apariciones afuera de su propia casa. Conforme pasó el tiempo, los niños fueron dejando de temer a la anciana, acostumbrados a su continua y repentina presencia, hasta llegaron a pensar que estaba loca, pero que era inofensiva. Pasarían unos años, y los chiquillos crecieron hasta convertirse en unos jovencitos encantadores. La anciana no dejó de molestarlos hasta entonces, pero ya no les infundía miedo. Para ese entonces, la madre aún joven había dado a luz a una criatura que se convirtió en la alegría del hogar. Desde el día que nació, los hermanos comenzaron a ver cosas extrañas en la casa, cosas que nunca antes habían perturbado de tal manera su hogar. El más grande de ellos contaba que una vez vio entrar a una serpiente por la puerta principal. Asustado, salió corriendo a buscar la escopeta de su padre. Vio cómo la serpiente traspasó la puerta de la habitación de sus papás. Horrorizado, comenzó a tocar con desesperación para advertirles del peligro que corrían. Pero ninguno de los dos contestaba. Detrás de la puerta, solo el silencio reinaba. Desesperado, gritó 1 y 100 veces que abrieran, hasta que vio salir de nuevo a la serpiente, que rápidamente se deslizó afuera de la casa. Continuó tocando la puerta y gritando hasta que su padre la abrió y le contó lo que había pasado. Ellos no habían visto a la serpiente y tampoco habían escuchado los gritos y toquidos de su hijo. Al parecer estaban profundamente dormidos, después de haber arrullado y dormido al bebé. Atribuyeron esto al cansancio y agradecieron al cielo que la serpiente no hubiera lastimado a ningún miembro de la familia. Solo estaban desconcertados, pues nunca un animal así había tenido la osadía de traspasar el campo y los sembradíos para meterse en su casa, sin temer la presencia humana. Después de esa extraña experiencia, los hermanos cuidaban de poner siempre un protector debajo de la puerta principal, pero ocurrió que una noche, mientras estaba únicamente la madre con su recién nacido y unos de sus hijos más grandes, este último vio que una culebra se metía por un hoyo en la ventana, mientras su madre y su hermanito estaban plácidamente dormidos. Corrió a asustar al animal y se encontró con que su mamá no despertaba, así que no queriendo alarmarla, ahuyentó a la serpiente y no contó nada de lo sucedido hasta después de mucho tiempo, cuando fue evidente que algo malo sucedía en la casa. Días más tarde el bebé enfermó, y su llanto solo era apaciguado de noche por el cansancio que llegaba a su pequeño cuerpo. Su desnutrición era evidente, pero nadie se explicaba por qué razón nada de lo que bebía de la leche materna lo nutría adecuadamente. Una noche, el padre de la familia creyó ver entre sueños a la serpiente deslizándose entre el pecho de su esposa. Creyó estar teniendo una horrible pesadilla, cuando la vio prenderse del pecho de la madre y beber el preciado alimento que podría salvar la vida de su hijo. Al pensar en esto, despertó sobresaltado y vio que aquello que creía soñar era una horrible realidad. Tomó a la serpiente entre sus manos y la llevó corriendo hacia la calle, donde ésta lo mordió y se soltó desapareciendo entre los altos matorrales. La madre, al enterarse de todo aquello, relacionó enseguida a la temible anciana con los nahuales tan conocidos en aquella región y enojada corrió a buscarle a la choza, sin encontrarla. Esperó y esperó sentada junto a su marido a que la horrenda viejecilla regresara. Esperaron bajo la sombra de la noche hasta que casi al amanecer la vieron llegar, pero no era ya la ancianita débil que recordaban, sino una mujer más fuerte, más joven. Sin embargo, las facciones eran las mismas. Una vez que la madre de los pequeños la reconoció, se abalanzó a golpes contra ella mientras la bruja reía y se burlaba de ellos. Todo había sido descubierto.
La bruja echaba primero un hechizo sobre los padres, para después meterse a la casa en forma de serpiente y robar la leche de su hijo. Al beberla rejuvenecía y se hacía más fuerte. Esa mañana los dos padres llevaron a la mujer ante los tribunales, pues como era de día, su poder era débil y no podía transformarse en nada. Los esposos regresaron a su casa sin saber que ella pronto escaparía. Afortunadamente nunca volvió por ese lugar, y al final su hijo creció sano y fuerte para corretear junto a sus hermanos mayores. En cuanto a la bruja, se siguen contando leyendas y haciendo especulaciones. Incluso hay algunos que hoy en día creen haber visto entre sus vecinas a una anciana que se asoma por las ventanas de los cuartos de sus hijos con una enorme sonrisa de satisfacción. Por eso la gente pone herraduras en las puertas y esconde tijeras abiertas bajo los colchones de sus niños recién nacidos para ahuyentar a las brujas y que los niños duerman tranquilos.